Buenos días, jóvenes, nuevamente por acá, saludándolos, esperando que cada uno se encuentre bien. Corresponde la clase al día de hoy, 26 de abril del presente año, continuando con el curso Técnicas de Investigación Criminal. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de conversar y ustedes pues me manifestaron su anuencia, que estaban de acuerdo para seguir trabajando de esta manera, y de esa cuenta pues ya el día de hoy, en este momento, voy a grabar la clase que corresponde a la fecha ya indicada. Es un tema, técnicas de investigación criminal, lo hemos venido analizando, hemos visto casos, hemos desarrollado algunas escenas, como por ejemplo el caso del alcalde de Samayac, que vimos y lo analizamos entre todos. Un trabajo que les dejé, hay 2 trabajos pendientes más adelante todavía, pero siempre vamos a seguir hablando de escena, sindicado, víctima, porque eso es lo que nos atañe dentro del curso. El tema de hoy se refiere a la psicología como apoyo a la investigación criminal. Primero, tenemos que ver que en términos generales, ¿qué entendemos por psicología? Dice que es la ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento humano y los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, valora el desarrollo cognitivo, es decir, el comportamiento, ¿verdad?, emocional y social de una persona, y la relación con el medio ambiente, es decir, el medio ambiente que lo rodea, que puede ser físico y social. De esa cuenta podemos decir entonces que la psicología estudia la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona. Veamos entonces que hay la psicología normal, por decir así, y la psicología forense y la psicología criminalista. En este caso nos vamos a enfocar a la psicología criminalista o al psicólogo criminalista, no al psicólogo forense. Más adelante vamos a ver la diferencia entre el psicólogo forense y el psicólogo criminalista, o la psicología forense o psicología criminalística. La psicología criminalista se conceptualiza como la aplicación profesional de los conocimientos de la psicología a las tareas policiales operativas. Esto es, a la investigación criminal. Entonces, cuando hablamos de psicología forense, si bien es cierto, se aplica siempre en procesos penales o entre una investigación penal o una investigación criminal, pero en este caso estamos refiriéndonos específicamente, cuando hablamos de psicología forense, a la víctima, y cuando hablamos de psicología criminalística es a la persona o al sujeto activo o al actor a quien en su momento haya cometido un delito. Entonces, por eso es que nos dice que la psicología se va a enfocar específicamente a determinar aquellos hechos que son constitutivos de delito. Por eso dice a tareas policiales operativas, a una investigación criminal. Por algo tan evidente, dice la presentación, como los delitos son conductas, el Código Penal, entre comillas, no es más que un gran catálogo
de conductas punibles. Vamos a ver. El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas en la cual están plasmados los delitos. Delitos que en su momento el legislador los plasmó como tales en el Código Penal. Es más, compañeros, debemos recordar que hoy en día en nuestra legislación guatemalteca no existe o no todos los delitos están regulados en el Código Penal. No solo en el Código Penal hay catálogo de conductas punibles o penadas por la ley, sino también hay leyes que en nuestro ambiente procesal legislativo le llaman leyes especiales. Por ejemplo, hemos ya visto o escuchado ley contra el femicidio, ley de armas y municiones, ley de narcoactividad, ley de lavado de dinero, ley de trata de personas, ley de áreas protegidas, ley del crimen organizado. Bueno, hay una inmensidad de leyes que se han ido creando, las cuales regulan conductas punibles o sancionan conductas punibles, tomando en cuenta que ya el Código Penal pues está hecho en todo su contenido, y para poder encuadrar todas esas leyes o poderlas unir en una sola, tendría que legislarse y crear un Código Penal con todos estos tipos de delitos que regulan otras leyes que le llaman leyes especiales. Entonces, a manera de ejemplo, no solo en el Código Penal hay conductas punibles, sino en las leyes que les cité y otras más. Es un catálogo de conductas, dice. ¿Por qué? Yo lo pongo como ejemplo también acá. Es que el Código Penal es una serie de, yo no le diría conductas, no le diría catálogos, sino como tacuches, por poner otro ejemplo. Y usted llega a una venta de ropa y usted escoge la que le queda buena, el tacuche que mejor le va. Ese tacuche que usted se está poniendo es el delito que usted está cometiendo. Por lo tanto, usted es la persona responsable. O un catálogo, ¿verdad? Usted lo busca dentro del Código Penal y dice, este delito quiero yo, y ese comete. Porque recuérdense que son acciones que dependen de la voluntad humana. Es decir, usted planifica fase interna y lleva a cabo el delito, fase externa. Por lo tanto, entonces, al momento de que el juez o el Ministerio Público dentro de la investigación quiere encuadrar su conducta, busca ese delito dentro del catálogo del Código Penal, qué delito le podemos imponer o qué delito encuadra en esa conducta punible que usted ha revisado. Bueno, entonces dice, y las tareas de investigación criminal son acciones. También son acciones porque decía yo que son acciones que dependen de la voluntad humana, o sea, son conductas que se llevan a cabo por personas que estudian y documentan precisamente conducta de los otros implicados. Aquí hablamos de autores, hablamos de testigos y hablamos de víctimas. Para que un proceso penal tenga incidencia como tal, dice que tiene que haber víctima, victimario y delito. O, digámoslo mejor, victimario, delito y víctima.
Aquí hablamos de testigos, toda vez que son las personas que en un momento determinado nos van a ayudar a la investigación criminal. La primera tarea del psicólogo criminalista no es psicólogo forense, repito. Es ocuparse de las conductas que tienen que ver con la obtención de datos sobre los delitos que haya que investigar. Es decir, que el psicólogo criminalista en un momento determinado tiene que determinar o valorar conductas de personas que han cometido un delito. Si el objetivo del investigador es averiguar quién lo ha cometido, qué delitos, en qué momento y lugar y cómo lo ha hecho. Una de las principales fuentes de información son precisamente las humanas. Eso nos queda claro, que ya lo hemos explicado por qué es importante el procesamiento de una buena escena de crimen. Porque ahí vamos a encontrar nosotros muchos elementos de investigación que nos van a servir en el proceso. Y especialmente aquellas fuentes humanas que vienen directamente de personas. Por lo que cabe preguntarnos, ¿cómo pueden obtener los agentes datos en cantidad, entre comillas, lo más posibles, y de calidad, entre comillas, correctos, sin errores, de testigos y de víctimas? Esos son la principal fuente de información que nos va a dar a nosotros, repito, muchos elementos para poder investigar. Testigos y víctimas. Y vean ustedes que entre los testigos y víctimas, especialmente el testigo, tenemos una especialidad. Hay personas que son vulnerables por el hecho de serlo, como los niños, como personas con trastornos mentales, o aquellas víctimas que han sido objeto o víctimas, valga la redundancia, de hechos constantes, o personas con una discapacidad intelectual. Es decir, que estas personas que ustedes ven acá son vulnerables. Tenemos que acudir a ellas porque ellas nos van a dar una buena información. Un niño no miente, ustedes lo saben. Al menos que usted le diga, como cuando le dice a la mamá, mira, decirle, si me busca a mí, decirles que no estoy. Pero un niño no miente. Personas con trastornos mentales no van a mentir. Y aquellas víctimas que han sufrido constantemente hechos delictivos tampoco van a mentir. O con personas o con discapacidad intelectual. Estas personas, por la vulnerabilidad que la ley así les considera, que ustedes ya lo saben, nunca le van a mentir y le van a dar una buena información sobre un hecho criminal. Por lo tanto, las personas son muy importantes dentro de una investigación. Por eso esa fuente de información es importante y debemos tratarla con mucha cautela por el hecho de ser vulnerables. Se puede convencer a un detenido o a un sospechoso para que colabore con los investigadores relatando extensa y verazmente lo que han hecho y cómo, sin vulnerar sus derechos. En la práctica, les puedo decir yo que es un poco difícil. Puede ser que un psicólogo criminal lo logre, pero ojo, aquí viene el tema, porque psicólogos criminales en la práctica en el INASIL, no digo que no hay, pero no se aplica. Pero es importante, porque ahí podemos conocer el tipo de victimario que tenemos. ¿Qué le vaya a confesar? Puede ser que usted lo convenza a que colabore con una investigación, pero necesita tener una buena técnica para poderlo lograr. Por eso podría ser una función de un psicólogo criminalista. ¿Pueden los agentes valorar la fiabilidad de esos datos, analizando las declaraciones obtenidas e incluso detectando la simulación y el engaño sobre la marcha de sus intervenciones con los implicados? Esa es la otra pregunta. Realmente me dijeron
colaboraron con la investigación. Por supuesto, ya vimos allá el respeto a los derechos humanos de una persona que se presume cometió un delito. Por muy criminal o muy delincuente que sea, no se le pueden vulnerar sus derechos humanos. Ya lo explicamos en clases presenciales. Usted como investigador o como psicólogo criminalista tiene que guardar las medidas necesarias de ustedes, sus testigos, para no ser víctima de ese tipo de personas. Pero usted no puede vulnerar sus derechos obteniendo confesiones de manera violenta o mediante la tortura. Es decir, entonces, si el sindicado detenido o sospechoso de manera voluntaria, sin ninguna coacción, él declara, la pregunta es entonces, ¿usted puede confiar en esa información que le ha dado? ¿O puede ser que lo está engañando? Eso usted lo va a determinar a través de la investigación. La psicología criminal, por tanto, se encarga de estudiar, vean, esta es ya la función de la psicología criminal, estudiar los desarrollos y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y perpetración de actos criminales. Es decir, en la planeación, primero la idea, se planifica y se ejecuta, se perpetra ese acto criminal. Esa es parte de la psicología criminal. Estudiar ese desarrollo que tuvo el delincuente desde el momento que él lo planifica o lo idea en su mente, lo planifica, lo ejecuta. También en la psicología criminal estudia los porqués y el modo en que se manifiesta la conducta criminal, distintamente de otras conductas, por supuesto, abordando la observación científica de los tipos conductuales delictivos, los tipos de delincuentes y la delincuencia como un fenómeno psicosocial. Entonces, la psicología criminal siempre va a tratar de estudiar, o no a tratar, sino a estudiar cómo se manifiestan esas conductas criminales, observando científicamente esos tipos de conductas, los tipos de delincuentes y en sí la delincuencia como un fenómeno psicosocial, no social sino psicosocial, porque hablamos de un psicólogo, no estamos hablando de un criminólogo, ¿verdad? ¿En qué consiste el trabajo de un psicólogo criminal? Bueno, ahí podemos ver que es el encargado de elaborar un psicodiagnóstico con la intención de prever un pronóstico y considerar un tratamiento adecuado mediante el estudio de la personalidad del criminal. La psicología criminológica integra la labor terapéutica destinada a modificar la conducta antisocial del sujeto. Es decir, entonces, que no solo va a determinar la investigación criminal del por qué, del cómo y por qué lo hizo, sino también en un momento determinado poder, a través de terapias, modificar la conducta de ese criminal. Dentro de las múltiples labores que puede desempeñar un psicólogo criminal, podemos encontrar las siguientes. Hablamos ahora de un psicólogo criminal. Realizar estudios de la personalidad del criminal, cuyo fin es establecer o esclarecer los factores psicológicos endógenos y exógenos que desencadenaron en la conducta delictiva. Es decir, que a través de ese estudio criminal que va a realizar el psicólogo criminalista, es determinar la personalidad de la persona que ha cometido el hecho. A través de ese estudio va a esclarecer esos factores psicológicos
que lo llevaron a cometer un delito. También va a coadyuvar al criminólogo, aquí sí, ya mencionamos al criminólogo, a establecer esa peligrosidad del sujeto. La perfilación criminal también es otra función, otro estudio del psicólogo criminal en las agencias de investigación, ofreciendo tratamientos terapéuticos a reclusos. Resumiendo entonces, podemos decir que la psicología criminal y la psicología forense juegan papeles imprescindibles en el cumplimiento de la ley. O sea, ambas son importantes, tanto la psicología criminal como la psicología forense, son muy importantes dentro de un proceso penal. Sin embargo, dice que la primera, es decir, cuando hablamos de la psicología criminal, se usa principalmente para determinar los motivos psicológicos que llevaron a esta persona a cometer un delito. Mientras que la psicología forense específicamente va a analizar el efecto cometido, el efecto que resultó en la víctima de ese delito que ha cometido el victimario. Y por supuesto la condición mental del victimario. Es decir, entonces, que la psicología forense o el psicólogo forense se va específicamente a determinar o examinar o analizar psicológicamente, valga la redundancia, a la víctima, a quien sufrió el delito. Mientras que la psicología criminal va a estudiar al criminal, qué elementos, qué factores psicológicos lo llevaron a cometer el delito. Y tenemos entonces la diferencia entre cada una de las dos psicologías, criminal y forense. Veamos ahora cuál es el perfil criminológico o qué es el perfil criminológico. Este procedimiento dice que es considerado como un proceso de recolección de datos del occiso que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso. Podríamos hablar de una persona que muere violentamente, pero que en un momento determinado la conducta de él dentro de la vida social no pudo haber sido, por decir así, de un ambiente limpio o sano. Entonces, parte del perfil criminológico. Primero, pues se puede utilizar, es decir, determinar qué tipo de persona era a través de un proceso de recolección de datos que van a permitir reconstruir el perfil que él tenía y su estado mental. El perfil criminológico es la disciplina, así lo dice de la ciencia forense. Es una disciplina de la ciencia forense. Es decir, entonces estamos siempre dentro de las ciencias forenses de la criminología, cuya tarea consiste en analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objeto de aportar información útil a la policía para proceder a la captura de un delincuente desconocido. Recuérdense que aquí dentro del perfil criminológico vamos a ver, por ejemplo, a hablar del modus operandi. ¿Cómo opera esta persona? Si es una estructura y cuál es el procedimiento o la metodología que utiliza para cometer delitos. Es el modus operandi. Por eso dice que el perfil criminológico va a analizar huellas del comportamiento en una escena del crimen. ¿Qué es lo que pretende? Aportar información útil a la policía y proceder a la captura de este delincuente. La perfilación criminológica surge como técnica de apoyo a la investigación criminal. Les decía, el modus operandi es un perfil criminológico. La firma o el sello personal que le dicen
con el objetivo de conocer las características, las motivaciones y las actuaciones del autor o de los autores de un delito. Generalmente puede ser un homicidio o aquellas violaciones que se dan en serie o de forma particular. A partir de ese análisis y evaluación de las evidencias físicas encontradas en el escenario del crimen, comportamentales y psicológicas que el ofensor, u ofensores, es decir, los actores, dejan en la escena del crimen y en la víctima. Ese es parte del perfil criminológico. ¿Qué dejaron? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué tipo de delincuente es? Por tanto, el perfil criminológico es una técnica de reunión de información relativa a uno o varios hechos delictivos. Normalmente homicidios y violaciones en serie, cuyo análisis y estudio puede determinarse o determinar distintos indicios de qué tipo de persona pudo haber cometido el delito o el crimen. Es decir, el perfil es muy importante dentro de la investigación criminal para poder determinar qué tipo de estructura es, cuál es el modo de operar de ellos. De ahí pasamos a la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es un procedimiento de evaluación forense. Nuevamente nos vamos a la medicina forense, ampliamente conocida o reconocida en países de Latinoamérica. ¿Cuál es el objetivo principal? Esclarecer muertes que tienen causa dudosa o ambigua, tratando de determinar las circunstancias exactas del modo de la misma. Esa es la autopsia psicológica. Entonces, lo que pretende es, o el objetivo es esclarecer ese tipo de muerte que se ha dado. ¿Qué causas lo llevaron a cometer? Toda muerte, recuerde usted, violenta, tiene que ser investigada porque vamos a determinar cómo se cometió. Comprender el mecanismo o modo en el que se produjo esta y determinar la intención del fallecido en cuanto a su propia muerte. Recuerden ustedes que hablamos de homicidios y hablamos en un momento dado de suicidios. Entonces es parte también de ese mecanismo determinar cómo se dio esa muerte, siendo sus ámbitos de aplicación tan diversos como diversas sean las cuestiones que puedan plantearse. Decimos entonces que la autopsia psicológica es un procedimiento de aplicación en la investigación criminal, cuyo informe se rige en soporte para decisiones judiciales, ya que suele ser dirigido por un psicólogo forense con amplios conocimientos en ciencias forenses y habilitado como perito. Vean ustedes, en esta autopsia psicológica intervienen varios elementos. Aquí debe de intervenir un psicólogo forense, un psicólogo criminal y por supuesto un médico forense. Estas personas son las que deben determinar, aplicando las ciencias forenses, qué fue lo que pasó, para que el juez al momento de decidir sobre ese proceso pueda poder, a través de la prueba que se le presente, decir que la persona que está siendo juzgada es la responsable del delito que se le está imputando o del hecho criminal que haya cometido.
Es decir, que todo este procedimiento de investigación criminal, este informe no necesariamente o no debe ser solo por un psicólogo criminal, sino debe haber psicólogos forenses y médicos forenses para poder determinar realmente una buena investigación y poderle plantear al juez un buen caso. Una autopsia psicológica es una evaluación del estado mental reconstructivo que se enfoca en comprender el estado mental de un individuo ya fallecido o fallecido en el momento de su muerte. Es decir, como les decía, determinar si fue un suicidio o fue un accidente. Cuando hablamos de accidente, hablamos de que interviene mano criminal o hay una muerte violenta. Es decir, entonces, que se va a elaborar un perfil psicológico para determinar el estado mental de alguien que ya ha fallecido. Esta es la clase de hoy, jóvenes. Estoy tratando la manera de no desgastarlos. El sistema que se está utilizando es muy bueno y han recomendado que la clase no debe de durar más de 30 a 40 minutos. Yo estoy en lo personal muy agradecido con ustedes, muy contento porque hace 8 días tuvimos una conversación y me pareció acertada la decisión de ustedes de impartir la clase por este medio y en la forma en que lo estoy haciendo. Y eso me inspira a mí a seguirlo haciendo y dando lo mejor para que ustedes puedan comprenderme. De esa cuenta, repito, les agradezco. Seguimos adelante, ánimo, no desmayen. Esto, primero Dios, va a pasar y pronto volveremos a vernos en las aulas. Pasen buen día y un buen fin de semana. Estamos pendientes para el examen, ya lo platicamos. El próximo domingo, pues, seguiremos con la clase. Solamente. Muchas gracias, buena tarde.